Muy buenas compañeros y profesor, a nosotros nos corresponde el análisis de la obra Electra. Los integrantes del grupo somos Andrés Orozco Sánchez, Henry Rodríguez Cubillo y mi persona Jorge Cerdas Marchena. Introducción. La obra Electra fue escrita por el poeta griego Sofocles, el cual es reconocido por su literatura y desarrollo de 7 obras de carácter trágico. Esta obra tiene como principal foco la venganza. En sus diálogos se ve reflejado un carácter dramático propio de la época. Para poder recabar lo más significativo de este análisis, comenzaremos con un resumen completo de la obra y seguidamente nuestro análisis que nace a raíz de la interpretación de esta. Personajes. Antes de iniciar con el resumen es importante dejar en claro los principales personajes que conformarán el diálogo. Electra, principal protagonista, hija de Agamenón y Clitemnestra. Orestes, hermano de Electra. Crisometris, hermana de Electra. Clitemnestra, madre de Electra, Clitromestris, Orestes y Efigenia. Agamenón, padre de Electra, Clitromestris, Orestes y Efigenia. Egisto, amante de Clitemnestra. Prólogo. La historia inicia frente al palacio de Micenas, cuando el pedagogo muestra la ciudad de Argos a Orestes. Le señala varios palacios y después de esto le dice a él y a Pílades que tienen que tomar una decisión rápida para pasar a la acción, o sea, vengar la muerte de Orestes. Orestes le explica el plan de acción al pedagogo, indicándole que este se tiene que infiltrar al palacio y comunicarle todo lo que dicen, ya que de él no sospecharán porque estaba viejo, y que además dijera que Orestes había muerto en un accidente con su carro. Mientras ocurría esto, él y su compañero debían ir a derramar libaciones y presentar ofrendas sobre la tumba de Agamenón. Después ellos volverán con una urna y los engañarán diciendo que el cuerpo de Orestes había sido consumido por el fuego y vuelto cenizas. Seguidamente de esto asesinarán a los culpables de la muerte de su padre. Párodo. Electra se queja y pide a los dioses, Hades, Perséfone y Hermes, que hagan justicia por su padre, quien fue asesinado, y que por esto Ares no va a recibirlo como huésped en la tierra extranjera. Además les piden que hagan venir a su hermano para que le ayude a vengar a su padre. Después de esto entra el coro conformado por mujeres micenias e inician un larguísimo diálogo lírico. Queda clara la actitud de Electra de fidelidad a su padre y la esperanza de venganza de Orestes. Las mujeres le dicen que de nada sirve lamentarse, aunque simpatizan con ella. Le recomiendan calma, confianza en los dioses y esperanza en la vuelta de Orestes. Episodio 1. Se comprende de dos partes. La primera es un diálogo entre Electra y Colifeo, donde ella justifica su conducta y se reconforta con la idea de que Orestes volverá. Y la segunda, donde hay una discusión entre Clisometris y Electra. Esta última sostiene que vengará la muerte de su padre e irá a las últimas consecuencias. Colifeo trata de calmar las cosas y Clisometris le dice a Electra que la enviarán lejos si continúa lamentándose. Electra hace caso omiso y Clisometris se dirige bajo el mandato de su madre a derramar libaciones en la tumba del padre. Electra se molesta por esto y Clisometris le cuenta que su madre vio a Agamenón en una visión coger el cetro del mismo, llevar a otro tiempo, y ahora lleva a Egisto, y era clavado en el hogar de este. Había brotado un nuevo tallo florecido con el que se había ensombrecido toda la tierra de Micenias. Luego de esto se marcha a la tumba. Etásimo 1.
El coro está esperanzado desde que ha sabido que Clitemnestra ha tenido una visión nocturna y predice que pronto será vengado el espíritu de Agamenón con el castigo de los autores de su muerte. Episodio 2. Abarca 4 escenas. En la primera se da un diálogo entre Clitemnestra y Electra. Esta última le reclama su mal gobierno basado en injusticia. Clitemnestra se defiende señalando que Agamenón sacrificó a su hija e intenta convencerla de que su padre fue egoísta. Electra sostiene que fue una forma de liberación. Ambas continúan recriminándose agrietamente y termina con una plegaria de Electra a Apolo. En la segunda parte, el pedagogo entra disfrazado y cuenta en una larga narración la supuesta muerte de Orestes. Clitemnestra se siente liberada y Electra perdida. Entra el falso mensajero en el palacio para ser agasajado. En la tercera parte es un diálogo lírico entre Electra y el coro, en el que la joven gime ante su soledad. Y en la cuarta escena, Crisotemis entra energizante con lo que parecen ser buenas noticias para Electra y su futuro, ya que ha descubierto sobre la tumba de su padre pruebas de la presencia de Orestes. Electra le cuenta de la presencia del pedagogo y además le recuerda que ahora están solas y le sugiere emplear su antiguo plan, el cual era que ellas maten a los asesinos de su padre. Pero Clisometris no acepta y la discusión termina. Estácimo 2. El coro hace una pregunta metafórica donde menciona cómo las aves se cuidan del alimento que las engendraron. Antiestrofa 1. Se hace referencia a las relaciones de las hijas en el palacio y mencionan a Electra y su desdicha. Estrofa. Se continúa hablando de Electra y su tristeza, además se refieren a ella como sabia y excelente hija. Antiestrofa 2. Se le da apoyo emocional a Electra mediante sabias palabras que señalan claramente un triunfo. Episodio 3. Orestes y Pílades se presentan a sí mismos como forenses, que vienen acompañados de 2 criados, uno de ellos con una urna. Orestes se da a conocer a Electra, que da rienda suelta a su alegría y hablan de sus planes. Luego de esto sale el pedagogo y le dice a Orestes que ninguno los va a reconocer. Electra pregunta que quién es él, y Orestes responde que es aquel en cuyas manos lo entregó algún día. El pedagogo les dice que no deben perder el tiempo en palabras y por último señala que pueden entrar ya que Clitemnestra está sola y se disponen a entrar. Estácimo 3. Bueno, es brevísimo en extensión, abarca solo una estrofa y su antiestrofa. En ellas el coro imagina lo que están haciendo los Vengadores conducidos a su meta por los divinos poderes. Y por último el éxodo. Se inicia con un diálogo lírico. Electra sale del palacio para describirnos la situación de adentro. Orestes hiere a su madre luego de que ésta da un discurso penoso a modo de arrepentimiento. El coro señala que las maldiciones se cumplen. En eso llega Egisto, mantiene un diálogo con Electra preguntando que dónde están los extranjeros. Después de esto se abren las puertas del palacio y dentro de él se puede ver un cuerpo tapado y a Orestes y Pílades al lado. Egisto cree que es Orestes y se llena de alegría, además pide que llamen a Clitemnestra. Orestes empieza a hacer referencias de la ausencia de Clitemnestra. Egisto se entera de que es Clitemnestra la que está muerta. Orestes lo toma y dirige a un lugar oscuro para asesinarlo. Además señala que quiere que su muerte sea amarga. Y finaliza con esta escena. El coro cierra con la siguiente frase: «Oh linaje de Atreo, cuánto has padecido hasta llegar a duras penas a la libertad conseguida con el actual esfuerzo». Bueno, en cuanto a la ubicación de Grecia, se dice que la civilización griega nació en la zona oriental del mar Mediterráneo y se extendió por 3 principales espacios: la península de Balcanes, islas de alrededor del mar Jónico y Egeo, y las costas occidentales de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, ¿verdad? Un factor determinante de esta ubicación es que tenían a su disposición el mar, lo que influyó en el progreso de la sociedad mediante la creación de rutas marítimas que empezaron a desarrollar comercio, especialmente relacionándose con los pueblos del Mediterráneo.
El establecimiento de la civilización micénica, esta, bueno, se dio en el periodo prehelénico, es considerada como el primer pueblo griego, la cual desarrolló múltiples invenciones importantes en diferentes áreas, por ejemplo, la arquitectura e ingeniería, además de contar con un comercio amplio y un sistema de escritura bien establecido, el cual era denominado silabario. En cuanto a los reinos, bueno, durante el periodo micénico existían los reinos de Pilos, Tebas, Orcómenos, Gla y Atenas. Estos eran aliados y a su vez independientes. Algunas características generales de los micénicos, según la Farga, eran: delimitación de los primeros espacios sagrados para las tumbas. Esto se ve reflejado en la tumba de Agamenón, donde sus familiares les iban a brindar ofrendas. La creación de objetos de lujo, principalmente joyas hechas de oro y artefactos decorativos. Aparece el carro de combate. En la obra se menciona la utilización de carros durante los llamados Juegos Píticos, donde supuestamente Orestes murió. La estratificación social y por último la oración a los dioses. Además es importante señalar que durante la época micénica se desarrollaron los poemas homéricos, los cuales tienen como base la poesía épica, que consiste en una narración social propia, donde se relatan los hechos bélicos, haciendo énfasis en las hazañas, principalmente de los guerreros o reyes, buscando que la narración de hechos trágicos se pueda interpretar de una forma más agradable. En cuanto al matrimonio griego, bueno, haciendo énfasis en la obra, como bien sabemos, Clitemnestra, al quedar viuda, inició una relación con Egisto. Inclusive se dice que tuvieron dos hijos, Elestes y Erígone. A raíz de esto es importante señalar algunos aspectos generales del matrimonio griego. El principal objetivo era procrear hijos, especialmente varones. Se dice que muchos griegos se casaban por interés y señalaban que era un mal necesario. Un ejemplo de ello sería la existencia de matrimonios con el objetivo de unificar reinos. El matrimonio se dividía en dos fases. Bueno, la primera, se hacía un acuerdo con el encargado de la novia, generalmente era el padre o el hermano mayor en ausencia de este, ¿verdad? Esto mediante un compromiso de palabra con testigos. Y el segundo, la convivencia real de la pareja luego de la boda. Además es importante señalar que durante la época no estaba del todo mal vista por parte de la sociedad la fornicación, inclusive se dice que se empezaron a presentar diferentes libertades sexuales que poco a poco fueron regulándose por la ley. Así que, bueno, pese al disgusto de Electra por la relación de su madre con Egisto, no existía ninguna regulación real que impidiese que estuvieran juntos. Dioses de la época. En la obra se mencionan a dioses tales como Hades, dios del mundo subterráneo y de los muertos; Persefone, reina del mundo subterráneo; Hermes, dios mensajero de los dioses; Apolo, dios de las artes, la adivinación, la medicina, la luz y el sol. Pero, sin embargo, en la cultura griega no solo se adoraban estos dioses, sino que existían una gran cantidad de dioses principales y dioses menores. Algunos dioses principales fueron Zeus, Poseidón, Hefesto, Dioniso, Atenea, Deméter, Afrodita, Hestia y Hera. El sacrificio. En la antigua Grecia el sacrificio era parte fundamental de la religión, misma que está ligada con la política y sociedad de los reinos, ciudades y pueblos. El sacrificio involucraba una purificación, por lo cual tenía que ser ejecutada por un sacerdote especial o en casos particulares por el padre de familia o un ciudadano religioso autorizado, quien era el que ejecutaba el sacrificio. El sacrificio es la raíz que llevó al desarrollo de los hechos plasmados en esta obra, pues de no ser porque Agamenón sacrifica a su propia hija Ifigenia, quizá Clitemnestra no se hubiera sumido en odio y acabó con la vida del rey, quien era su esposo. Agamenón había sacrificado a su hija para liberarse de un castigo mítico. Dicho castigo se le otorgó por haber matado a un siervo sagrado de la diosa Artemisa y haber dicho blasfemias en su contra.
el cual constaba de una peste que atacó al ejército y que los vientos no soplaran en dirección a Troya, lo cual impedía el regreso a casa del ejército y del rey. Guerra de Troya. Esta obra es centralizada en el asesinato de Agamenón, quien fue asesinado por Clitemnestra, madre de sus hijos y además su señora, y Egisto, quien era amante de esta. Agamenón iba a tomar el trono al llegar de la victoria de Troya, batalla la cual se fundamentó a mediados del siglo 8 a.C., por el control de las rutas comerciales que conducían al Mar Negro. Este conflicto bélico tenía como protagonistas principales a los griegos, aqueos y a los troyanos. Como reseña tenemos que el detonante de la guerra fue el rapto de la reina Helena de Esparta por parte de París. Por esto, la poderosa flota griega, de la cual formaba parte Agamenón, cruzó el mar Egeo y se situó en la ciudad de Troya, ubicada en las costas de Asia Menor, con el objetivo de recuperar a Helena. Al final ganaron la batalla mediante una ingeniosa táctica que consistía en la elaboración de un enorme caballo de madera, el cual dejaron como obsequio en la playa y simularon una retirada. Los troyanos hicieron entrar el caballo de madera dentro de sus murallas para ofrecerlo a sus dioses y celebrar la victoria. No obstante, el caballo en su interior tenía soldados griegos, los cuales mataron a los centinelas. De ahí el conocido caballo de Troya. Venganza y rencor. El rencor, de la mano con la venganza, es el principal sentimiento argumentativo de la obra. Es el sentimiento más presente que durante la obra se observa y es puesto en práctica, cuando Electra no para de quejarse, criticar, reclamar y oponerse al trato de Egisto y Clitemnestra. Como conclusiones tenemos que la obra relata hechos importantes de la sociedad griega, por ejemplo la consideración de los sacrificios como eje del sistema ritual, donde por medio de esto se legitimaban los mitos y propagaban sus creencias. Es importante destacar que Grecia, como la mayoría de las civilizaciones, se basan en un sistema de creencias politeístas. Otro factor a enmarcar son los sentimientos, los cuales son un elemento motivante en la obra, ya que a partir del deseo de venganza es que se desarrolla toda esta historia presentada. La civilización griega poseía fuertes bases políticas, sociales y económicas, un sistema de escritura bien establecido y sumado a esta la presencia de grandes obras arquitectónicas como palacios y murallas. En general, la sociedad griega tuvo un desarrollo próspero que lo llevó a convertirse en la principal ciudad de la época.